Hola familia, estamos contentos y expectantes porque el programa de hoy va a bendecir la vida de mucha gente. Porque quiero que no te vayas. Tenemos a alguien especial. Tenemos a nuestro amigo, hermano Evan Craft, que está con nosotros aquí hoy en Inside. No te vayas porque podría ser algo interesante para ti. Bueno, regresamos y creo que hoy es un día especial. Este programa se viste de lujo, de bendición, porque tengo aquí un amigo, un vecino, un artista, un adorador. Lo tenemos con nosotros acá y vamos a hablar acerca de lo que Dios ha hecho en él, porque creo que detrás de Evan no solamente hay un talento, hay una historia y hay un testimonio. Bienvenido, Evan, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, y somos vecinos. Sí, somos Ya, vecinos. qué bendición. Al fin se dio el podcast. Qué bueno que pudiste llegar hoy. Siempre Evan entrando, saliendo. Muchas veces no coincidimos en Houston, pero estamos acá. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, acabo de regresar de Cuba. De Cuba. ¿Cómo te fue en Cuba? Cuéntanos. Fue increíble. Obviamente hay muchas dificultades y desafíos para la gente, y eso es triste, es difícil verlo, pero a la vez hay algo muy, muy hermoso que la iglesia está floreciendo, está creciendo, es como una iglesia llena de fe. Yo conocía pastores perseguidos que habían pasado por cosas súper difíciles que yo no, ni puedo imaginar en mi Wow. vida, pero la iglesia está creciendo y es una iglesia llena de fe y hay, solamente en Cuba he escuchado a la gente cantar tan fuerte, una desesperación para la presencia de Dios, un hambre para la Mm, presencia de Dios. Y yo siento que nosotros, cristianos aquí en los Estados Unidos, podemos aprender mucho de ellos porque podemos tener todo y no tener nada. Y ellos no tienen mucho, pero tienen todo. Y un pastor dijo, como cuando preguntamos, a pesar de toda la dificultad que él experimenta, él dijo, pero mi vida está vinculada al cielo, así mm. que yo estoy bien, mis hijos están bien. Y eso es un cambio de perspectiva para mí, siendo estadounidense. Yo he podido viajar y conocer a mucha gente, pero a veces puedo distraerme con cosas materiales, carro, Correcto. casa, experiencias, y no, como es interesante porque cantamos, como todas las iglesias, cantamos la canción Jesucristo basta. Y es una cosa decir eso y otra cosa testificar o ser testigo de personas que realmente Jesucristo es todo para ellos. Y yo quiero ser así. Así que como es interesante pensar que, pero yo tengo tantas cosas y oportunidades y recursos a mi disposición, pero ellos tienen la cosa que realmente importa. Wow, si estás en Cuba, escríbenos desde dónde nos estás mirando. Creo que, bueno, de hecho ir a Cuba es una inversión especial porque uno va a Cuba a dar todo. Uno va a Cuba a impartirle a la gente algo que la gente está esperando de la gente del exterior. Y creo que te admiro y te felicito por invertir en mi nación, en mi pueblo. Sí, pero pastor, yo como desde el primer momento que llegamos ahí, la gente me decía eso, gracias por venir, porque hay poca gente que llega hasta Holguín y Las Tunas. Mm, Y yo sé que hay una realidad. Sí, yo tenía que invertir dinero y mi tiempo, pero lo que yo recibí wow, de Cuba es mil veces más mm, importante de lo que yo pude dar. Y eso es una, como por eso, la Biblia dice que es mejor dar que que recibir. recibir. Y pero muchas veces pensamos, no, que como estamos dando y eso sí. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, es del ego, de darnos cuenta de lo que realmente importa. Y si tenemos una perspectiva celestial, pues eso cambia todo y mi experiencia en Cuba, pues para mí vale oro, porque yo pude conocer a gente que realmente como son, quizás pensamos, es que no tienen mucho, pero ellos son gigantes y son en la fe, ellos son como admirables, son generales de la fe, que están cumpliendo la voluntad de Dios en este Amén. mundo, a pesar de circunstancias y dificultades y desafíos que quizás yo no enfrentaría con la Wow. misma perspectiva. El tema que vamos a tratar hoy es las batallas de un artista adorador, de un hombre que canta para Jesús, pero que también tiene batallas. Y a eso es lo que vamos a hacer, porque muchas veces idealizamos los ministerios, idealizamos los pastores, idealizamos la gente que Dios usa. Pero hoy vamos a hablar con Evan Craft desde el punto de vista de artista y cuáles son los desafíos, las batallas que él ha visto que enfrentan los adoradores, los artistas en estos tiempos.
Sí, pues hay muchas facetas de eso. Primero quiero empezar y decir que voy a usar como el término de adorador y artista. Ujú. Lo voy a intercambiar porque no lo puedo ah, Divorciar. divorciar, no, porque como yo fui hecho en la imagen y semejanza de Dios y Él me dio talentos para componer, pero también hay escultores, hay pintores, hay muchas como hay gente que hace video y filmmakers que son como artistas y tú también estás como cada semana tienes que crear algo. Artista es alguien que ¿Qué crea algo crea? para evocar emoción, Mm, es la definición. Y, pero eso lo usamos para llevar a la gente a la presencia de Dios. exacto. Si somos hijos del creador, tenemos que ser creadores. Exacto. Y para ser adorador, eso nosotros vamos a usar nuestro talento para exaltar el nombre de Dios. Mm, Así que tú puedes ser artista, adorador. así es. Y como desde el jardín, como el mandato que Dios dio a Adán era cuidar el jardín y eso era un acto de adoración. Pero siempre siempre hay una pelea con una lucha libre con el ego. Y el ego es algo que nos puede ayudar o no. Hay momentos que necesitamos más confianza, como saber, ok, Dios me hizo para hacer esto, así que yo voy a enfrentar temor, pero hay otros momentos que yo he visto gente con mucho talento no llegar lejos por el ego. Hay gente que piensa, mira, eso es como, man, a mí me encanta que hay dos tipos de orgullo, dice C.S. Lewis. Dice a uno que, eso es debajo de mi posesión, como yo soy mejor que eso. Mm, Y hay otro que es como, ni quieres asociarte con eso porque te crees mejor. Y, y como uno viene de inseguridad y otro de como mala gana, algo que está mal en nuestro corazón. Pero Dios quiere, yo creo que Él quiere corregir los dos y lo puede sanar. Y cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, eso empieza a cambiarnos. Y yo he visto en cuanto, como hay diferentes facetas del ego. Primero, yo conozco artistas, compositores, que un estorbo para ellos es de que ellos no pueden terminar algo, porque el ego dice, no, tiene que ser perfecto, tiene que ser como yo, por ejemplo, en mi vida, yo me imaginé siendo gringo que iba a cantar en inglés. Obviamente, eso era mm, el paso más lógico para mi vida. Yo fui a Nashville, yo como hasta mentí para conseguir una entrevista de radio y no me lo dieron. Y yo estaba como buscando con todo. Yo sabía que Dios me había hecho para crear algo de música y adorar a Dios a través de eso. Y me esforcé, pero cada vez, y yo he visto como ahorita también en mi vida, que puertas cerrar. mm. Y a veces pensamos, no, es que yo necesito que esta puerta se abra. Y eso es el ego, porque nosotros tenemos en mente, hemos visualizado, hemos soñado, hemos imaginado, no, eso es lo que Dios tiene para mí. Y a veces como el ego nos puede alejar de algo que Dios realmente tiene para ti, que es mejor, pero es diferente. Wow. Y a los 21 años yo tomé mi primer viaje a México. Yo había estudiado en España, mi papá me dijo como que yo iba a estudiar en el extranjero y me dijo, ¿por qué no aprendes español? Fui a España, volví, mi papá me dio un libro de un misionero, Reinhard Bonnke, como yo dije, Dios, yo quiero una vida así, yo quiero vivir en fe, quiero servirte, y estaba grabando un disco en inglés y empecé a buscar una iglesia en español en San Diego. Como al final llegué a México, Dios me habla, como directamente, y como yo pensé, mi ego, que yo voy a dar mucho a los mexicanos. Yo voy a bendecir a los Mm, mexicanos. Llegando ahí, todo cambió. Me di cuenta de que yo no tenía mucho que dar, pero mm. ellos estaban adorando a Dios con todo. Y para mí siempre ha sido una cosa muy difícil entender lo que significa alabar a Dios en espíritu y en verdad. Pero yo digo, ¿qué significa eso? Pero lo vi en Wow. México y lo vi en Cuba. Mm, Así que muchas veces cuando la gente me da gracias por ir a Cuba, a partes, lugares difíciles en el mundo, yo digo, yo aprendo mucho más y yo recibo mucho más de lo que doy. Pero en ese momento, Dios
había cerrado muchas oportunidades en inglés. Y yo dije, si Dios, si tienes para como lo que tienes para mí en mi vida es servir aquí en Tijuana, va a ser suficiente para mí. Yo voy a aprender a ser agradecido. Y eso fue un cambio muy grande en mi corazón. Y también era de amar a la gente de Tijuana, porque no están ahí para servirme. Y eso era como yo sentí que Dios me dijo la primera noche, no vas a lograr nada aquí, Evan, si no aprendes a amar a mi gente. Así que eso fue como el primer obstáculo de mi ego, que como algo que tenía que morir adentro de mi ser antes de poder servir bien. Creo que Dios está más interesado en quién nos estamos convirtiendo que en lo que somos. Porque muchas veces comenzamos bien, pero nos convertimos en alguien que puede hacer tropezar a otro y podemos tropezar nosotros también. Entonces, esto que me cuentas, he visto a Dios trabajando en quién te estás convirtiendo. Por eso es que Dios te está usando hoy en las naciones. Por eso estás impactando, no con lo que haces, sino con lo que eres. Porque lo que eres está impactando las naciones. Sí, me di cuenta de que Dios, como otra cosa del ego es creer que nosotros somos muy importantes, Mm. que Dios me necesita, a que la iglesia me necesita. Pero sabes que hay como 8.000 millones de personas aquí en este mundo y creer que Evan Craft es tan importante es una mentira del enemigo. Pero como, sí, tus dones te llevarán, como la Biblia dice, que tus dones te llevarán a frente de reyes. Pero es tu carácter, es tu madurez que te mantiene ahí. Y tienes que aprender a valorar lo que Dios te ha dado y cuidarlo. Y no, fue después de eso que me di cuenta de que yo necesito, como cuando Dios me da una oportunidad, que cuando viene de Dios, yo quiero ser una persona que dice que sí. Amén. Y eso me ha llevado a lugares increíbles. Pues pude cantar en Hawái este año, pero Wow. también en lugares difíciles como Cuba. Y hay diferentes cosas que Dios está haciendo en Hawái y en Cuba. Y yo necesito tener ojos para ver lo que está haciendo. Pero es muy interesante porque alguna vez fui a Bolivia y y todo me fue mal. Todo me fue mal. Y yo no puedo decir muchos detalles, pero como mi banda estaba a punto de renunciar, de, no sé, matarme, como no tanto, pero, pero me iba muy mal. Y empezamos a pelear y pelear, porque como el productor nos engañó, y como todo iba mal. Y llamo a Marcos Witt y le pregunto, pues dame una razón para porque no ir a casa ahora mismo, de simplemente quemar mi carrera porque me va tan mal ahora. Y me hizo una pregunta muy interesante, que es, ¿tú eres un soldado? ¿Tú eres un artista o un soldado? Mm. Y por eso como quiero defender la posición de artista otra vez, de que ser artista no está mal, Ujú, para nada. pero para hacer lo que yo hago, para ser un artista que viaja por el mundo, también tienes que ser soldado. Para ser un cristiano, tienes que entender también que estás en el ejército de Dios, que Él es el general y tienes que obedecer. Hoy en día, si tú estás en el ejército de los Estados Unidos, te van a enviar a lugares que como a veces son No muy quieres bonitos. ir. Sí, hay gente que trabaja en Hawái todos los días. Y hay otros que están en Afganistán. Y ellos tienen un propósito ahí para el bien del país. Así que para el reino de Dios, a veces Dios me envía a lugares difíciles y lugares en los Estados Unidos donde no quiero ir y lugares donde sí quiero ir. Pero ahí en ese momento, cuando no había dinero, cuando no había hotel, cuando me estaban engañando, cuando alguien me dijo una cosa y no cumplieron con su promesa, su palabra, yo tenía que decidir, como no había el sistema de sonido que nosotros necesitábamos realmente. Y Marcos me dice, Dios no te llamó para tener una banda, no te creó para cantar con luces y pantallas y etcétera. Te llamó para subir con tu guitarrita o que un amigo lo toque Mm. y que ministres. Que Wow. des lo que Dios ha depositado en tu corazón. Y eso y me dijo, Evan, yo creo que bajes del escenario, que ores por los jóvenes, que
que realmente que seas las manos y los pies de Jesús. Y eso fue como un cambio drástico en mi vida de, obviamente Dios tenía que formarme y seguir formándome hoy en día y hasta que esté en el cielo, pero en ese momento yo dije, si yo quiero, si Dios realmente me ha llamado a hacer eso, si Él me llamó a América Latina, si Él me llama al ministerio, en los buenos momentos y los difíciles, yo quiero servir bien. ¿Qué crees de esta frase? Alguien me dijo una vez, el éxito rápido desarrolla el ego, pero el éxito lento desarrolla madurez. ¿Qué opinas? Es totalmente verdad. Y no para todos, no No para para todos, todos. pero eso también depende de tu crianza, de la gente que te rodea, pero sí, es muy verdad. Y nosotros decimos en inglés que el éxito de un día al otro tarda 10 años. Que muchas veces la gente piensa, no, es que él tuvo suerte y pues como desde el principio ya empezó bien. Pero no sabes como como en mi caso, que después de la escuela yo siempre iba a la casa y componía. No saben que mi mejor amigo es un productor y él estaba ahí desde los 18 años en su cuarto trabajando. Y yo recuerdo que él trabajaba en un Taco Bell y él estaba ayudando a su mamá a pagar las cuentas. Y hay cosas que hemos tenido que hacer y también como nosotros damos lo mejor que podamos y Dios lo bendice. Pero muchas veces, si tenemos un éxito muy rápido, no tenemos el músculo de honrar, de agradecer a Dios, de darnos cuenta de que si viene rápido, podemos pensar que viene de nosotros. Mm, Y creo que a través del tiempo, todos tenemos que darnos cuenta de que no es suerte, no es estar ahí en el momento correcto, en el lugar correcto, es porque Dios lo bendice, pero también tenemos que desarrollarnos. Por ejemplo, como yo canto en español, jamás habría imaginado que estaría cantando en español. Y cuando yo sentí, después de ir a México la primera vez, yo sentí que Dios me estaba llamando a América Latina. Y mucha gente como me dice, Iván, hablas español muy bien, ¿con tus papás son latinos o qué? No, yo empecé a escuchar música, como cuando yo me di cuenta que Dios me estaba llevando a América Latina, toda mi vida cambió. Yo escuchaba la música en español, escuchaba la radio en español, escuchaba como veía películas en español, yo me acercaba más a amigos latinos que hablaban español, todo, porque yo me di cuenta, si yo quiero tener éxito en eso, yo necesito poder hablar bien. mm. Y yo vi otros artistas que cantaban una canción en español y luego querían hacer giras en América Latina, pero no podían conectar con la gente. ¿Por qué? Porque no hablan el idioma. Y eso es una herramienta. Si mañana tú me dices que yo voy a crear cohetes para ir a la luna como Elon Musk, pero no has estudiado la Mm, física, si no tienes las herramientas, no, eso es un sueño, exacto. no es como algo factible. Sí, yo creo que Dios tiene dos velocidades. Alguien dijo una vez, una velocidad es despacio y otra es de repente. ¿Cuántas veces te ha tocado el despacio y cuántas veces te ha tocado el de repente? Cuéntanos. Mira, primero, el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro, porque Mm, no somos eternos. Pues sí somos eternos, pero Dios es más eterno, digamos. definitivo. Ah, pero yo estaba desesperado en un momento porque yo pensé, nunca me voy a casar. Y yo tenía conocí a mi esposa en 2020, yo tenía 29 años. Y gente me decía, Evan, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? Y yo buscaba y no encontraba la mujer correcta. Y de repente Mm, conocí a mi esposa y nos casamos en menos de un año. wow. Y eso es para mí un ejemplo de que iba lento y de repente yo vi la mano de Dios en mi vida. Pero también yo veo que mucha gente podemos ser muy impacientes. Pero en términos de finanzas, como si tú eres fiel, si tú ahorras aquí en este país y te das cuenta del poder de compounding, tú puedes ser, como todo el mundo, si tienen paciencia, si son diligentes, pueden tener suficiente. Pero mucha gente, como lo que queremos es ahora mismo. Queremos gratificación instantánea.
Pero si podemos esperar, tener paciencia, ahorrar y sacrificar un poquito hoy para mañana, eso puede tener un efecto enorme para nuestra generación, como para nuestros hijos, para nuestro linaje. Pero muchas veces pensamos, no, yo quiero el carro lujoso hoy y me voy a endeudar, voy a hacer todo para tener lo que no me corresponde en ese momento. Y podemos saltar al proceso que Dios ha iniciado en nuestra vida. Y, y yo, como la diferencia es saber algo aquí y entenderlo acá. Porque yo sé que si soy fiel, como lo que yo veo en los pastores, por ejemplo, que los que yo admiro y respeto más son los pastores que tienen un buen récord por 40 años. A mí no me impresiona tanto que tu iglesia ha crecido en 2, 3 años por 2, 3 mil personas, porque como puede ser mucha farándula, puede ser como que estás haciendo algo muy chévere, genial, pero lo puedes sostener por 10 años, 15 Mm, años, 20 ujú. años, porque como mi papá fue pastor y su iglesia creció muy rápido. Y él cometió un error fatal, que la iglesia dividió, mis papás divorciaron, y él tenía que aprender a través de eso. Se detuvo el Pero tiempo. exacto. Así que como y él diría lo mismo, que es mejor ir despacio. Todos sabemos eso del conejito y la tortuga, Mm. pero es si podemos ir más despacio y reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy en día y agradecer a Dios, eso nos puede dar una ventaja enorme a largo plazo. ¿Cómo, qué compartirías con muchos que nos están mirando ahora, que están soñando, están esperando Dios, en Dios una promesa que no se ha cumplido? Pero, ¿cómo maneja Evan Craft el tema del ego? ¿Tienes alguna disciplina en tu vida que te hace aterrizar? Sí, pues definitivamente. Uno, lo primero es, como en términos del ego, yo no me rodeo de gente que solamente me aplaude. Mm, Pues yo he visto con muchos artistas y muchos músicos que viajan por todo el mundo, llegan a la casa ah, después de un evento de celebración y, wow, tú eres tan talentoso, increíble, las canciones que has escrito, pues me han tocado. Y luego llegas a la casa y mi esposa está desesperada porque está con una niña todo el día y está cansada, tiene como, como antes babea o vómito en la camisa, está cambiando pañales y si yo espero que ella me trate como una persona en un concierto, yo voy a estar muy enojado. Y eso pasa. Y yo veo muchos matrimonios terminar en divorcio porque el artista o el músico no se da cuenta de su contexto, de que tu don es un don, pero no es todo. Y mi primer ministerio, antes de servir en la iglesia, Dios me dio a mi esposa y mi hija. Y primero es mi esposa. Mi hija es muy importante, pero ¿sabes qué? Ella va a crecer y a los 18 años, los 20 años, ella se va a la universidad, va a vivir su vida y voy a estar con mi esposa. Así que yo necesito primero cuidar a lo más importante que Dios me ha dado. Me dio un tesoro de una mujer. Es darme cuenta de que cuál es la prioridad. No es viajar. Yo estoy en una etapa ahorita que estamos hablando de eso, de que existe mi ego, de que, pero como en Cuba me aplaudieron, quieren fotos y todo eso, pero no es real. Ellos no me conocen a las 6 de la mañana cuando mm. se levanta mi hija. Y ese es el verdadero Evan, Exacto, a las 6 de la mañana, cuando está cansado, cuando está frustrado, cuando recibe una noticia negativa que no te gusta recibir. exacto. Y todo eso es bueno de viajar y cantar, predicar, pero yo conocí a un pastor una vez y él estaba diciendo que estaba viajando muchísimo y estuvimos en un evento al mismo tiempo. Y yo le pregunté de su familia y él dijo, no están conmigo porque mi hija se gradúa hoy. Y yo pensé, pues, ¿por qué estarías acá? Es que como yo perdí el respeto inmediatamente para él porque yo dije, algo está mal, como no te das cuenta. Yo no, como obviamente yo no sé su posición económica, no sé por qué Claro. viajó, pero si tu hija está graduándose, es una vez. Mm.
y este evento no es tan importante porque Dios puede usar hasta un burro. Y eso tengo que darme cuenta porque el ego no puede pelear con eso, de que si Dios puede usar un burro, si hasta las piedras gritan las alabanzas de Dios, si nosotros no lo hacemos, no somos tan Ujú. importantes. Es un privilegio poder compartir y tocar la guitarra o la batería o servir en la iglesia, pero tenemos que cuidar a la familia. Wow. Y creo que la raíz de los divorcios, la raíz de los problemas entre personas, entre amigos, la raíz de las guerras, la raíz de las catástrofes a nivel global, en cualquier área que lo pongamos, hay un denominador común y es el orgullo. El ego es el que destruye a la gente porque nadie quiere quedarse golpeado y todo el mundo quiere devolver. Ujú. Entonces, creo que es un mensaje para personas que nos están mirando ahora y están soñando con promesas que no se han cumplido. Y tal vez tengas el despacio de Dios, pero ¿qué tal si vas a provocar un de repente cuando esperas y confías en Él? Me dices que cuando una de las cosas que haces y de las disciplinas que tienes es rodearte de gente que te van a impulsar, no gente que te aplauda. ¿Qué otras disciplinas pudieras compartirnos? Pues primero con eso, ellos me aplauden, me aman, Ajá. pero también tienen el espacio para corregirme. Mm, Y yo creo que eso es súper importante, porque un amigo verdadero, como ayer estuve hablando con uno de mis mejores amigos y él me dijo que su pastor lo tenía que corregir en su matrimonio. Y él me estaba diciendo algo y yo dije, yo lo puedo aplicar a mi vida también. así es. Y si yo simplemente me rodeo de gente que piensa que yo soy el máximo, yo soy el mejor de todo, eso es una mentira, porque como yo Mm. me conozco. Pero lo que dijiste de orgullo, a veces para salvar un matrimonio no tienes que tener razón todo el tiempo. Y yo sé que yo no siempre tengo razón en mi matrimonio y yo he tenido que a veces, aun cuando duela, decir, ok, ¿sabes qué? Yo no voy a ganar esa batalla, pero para ganar la guerra de mi matrimonio, la guerra es mantenernos juntos, es salvar el matrimonio, es proteger mi familia, yo necesito bajarme. Y eso es lo mismo con la música, o con cualquier aspecto de nuestras vidas, de que es más importante pues mantener el matrimonio intacto y que ganar una batalla Exacto. pequeña. Dijiste que los hijos se van, los hijos abandonan el hogar, pero quien se va a quedar contigo es tu esposa. Ella te Ujú, conoce, tú la conoces a ella, y creo que es un punto muy bueno para entender y priorizar las cosas que Dios nos ha dado. Porque al final, incluso el ministerio puede cesar. Nos vamos a poner más viejitos. Va a llegar el ujú. momento en que hay gente que no va a querer escuchar nuestra música, Ya. no va a querer escuchar nuestros sermones, no va a querer escuchar nuestras prédicas, pero tu esposa al final se va a quedar contigo. Y aún más profundo que convivir con tu esposa o con tu esposo, es vivir con uno mismo. Exacto. Y eso es como si nosotros estamos como sincronizados con el Espíritu Santo y estamos viviendo según el Espíritu, pues vamos a sentir muy bien. Pero si está como a pesar de dificultades, como hay gente en Cuba que no tiene mucha comida y no tienen muchas oportunidades y son alegres. Mm, Pero si yo estoy en una guerra civil en mi alma y si yo no tengo paz, no importa si yo tengo todo. wow, qué lindo. Qué lindo. Una última pregunta, Iván. Hay personas que comienzan bien, pero terminan mal. Me dices, acá dijiste algo muy práctico, muy especial. Muchas veces el crecimiento, el éxito ministerial no es una evidencia de que las cosas van bien. Y realmente en la Biblia vemos ejemplos de personas que comenzaron bien, pero terminaron mal. ¿Qué Ujú. consejos darías a personas que han comenzado bien, que tienen un ministerio, que tienen el respaldo de Dios? ¿Cómo pudieras compartirnos, basado en tu experiencia, cómo comenzar bien, pero cómo terminar bien? Yo creo que ninguno hemos terminado, pero sí podemos planificarnos para terminar bien. Sí, es que como hay un dicho que las cosas sanas crecen, pero eso no siempre es verdad, porque Mm. hay cáncer que crece, Todo crece, todo crece, sí. todo crece. Ya. Pero lo que yo admiro y lo que yo valoro es crecimiento a largo plazo. Ujú. Y eso es en cualquier aspecto de mi vida. Yo no creo que como
si yo tengo un problema con mi esposa, que todo va a cambiar de un día al otro. Porque muchas veces queremos como hay el despacio y hay el de De repente. repente. Y nosotros queremos el de repente, pero eso es normalmente lo que Dios tiene que hacer. Pero nosotros también podemos poco a poco mejorarnos, acercarnos a Dios y Él nos está cambiando. Así que mi consejo para la gente es tener paciencia, es, es confiar en el proceso de Dios, es confiar en la palabra de Dios también, de que esos son principios bíblicos, que si estás trabajando, si estás sirviendo a Dios, si estás acercándote a Dios, uno, te va a dar ideas como para un negocio, como si Dios ha puesto tantas ideas y creatividad en el corazón del ser humano, de que si estás siendo fiel, 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 vas a ver fruto. Pero muchos de nosotros no queremos ser fiel y queremos llegar primero al fruto. Ujú. Y creo que eso es como tener paz en el alma de decir, lo que tengo hoy es suficiente y yo sé que vienen cosas mejores, pero yo voy a ser fiel en el entretanto, en este momento. Yo voy a ser fiel, voy a servir, como, obviamente, si estás haciendo algo mal y estás como desviado del camino, lo tienes que corregir, porque como un grado de diferencia en un avión te puede llevar a otro país en 500, como 5,000 Cierto. millas. Pero si estás en el camino correcto y el Espíritu Santo te está guiando, solamente tienes que tener paciencia. Y eso es lo que yo he visto en mi vida. Y uno de los versículos que más me ha impactado es de Salmos 37:4, que dice, deleítate a ti mismo en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Y yo he podido interpretar eso si yo estoy buscando a Dios, si estoy persiguiendo la voluntad de Dios, Él va a alinear mi corazón con sus deseos. Obviamente no era mi deseo ir a América Latina y cantar en español, pero Dios me transformó. Así que si estoy buscando a Dios, Él va a empezar a poner diferentes deseos que para mí ha sido mucho mejor de lo que yo podría haber imaginado en mi vida. Y por eso yo siempre animo a la gente a buscar primeramente el reino de Dios. No, creo que este tema tiene que tener una segunda parte, porque yo creo que es una de las cosas que más la gente a quien Dios usa está golpeando, ¿verdad? Porque el ego, el egoísmo, el enfoque, la autosuficiencia está matando ministerios, está matando gente. Y como hablábamos, todo se multiplica. Hay una orden de multiplicación que Dios dio en esta tierra, Ujú, pero también se multiplica lo malo, la mala hierba se multiplica también. ujú. Todo tiene una orden de multiplicación, pero creo que debemos multiplicar, como dices tú, multiplicar aquello bueno que Dios ha puesto en nuestra vida y crear disciplinas que puedan aterrizarnos de vez en cuando en el llamado y en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sí, para aterrizar eso, yo creo que también lo que yo quisiera decir a los jóvenes es que el éxito que tú tienes o que alguien más tiene no tiene que ser una competencia para ti. Como el éxito lo comparan a la marea del mar, de que que sube todos los barcos. Así que si yo soy egoísta y yo pienso que no, yo quiero tener el mío, yo quiero bendecir, como solo quiero que mi ministerio crezca y yo no estoy pensando en el reino de Dios, eso no es una mentalidad cristocéntrica y yo debería de pensar en el reino de Dios y no es una competencia, pero que Dios va, como si Él está bendiciendo un ministerio aquí, como Pablo decía, a mí no me importa si son seguidores de Pablo, de Apolos o de quien sea, pero yo quiero que Cristo sea exaltado. Así que si tenemos esa mentalidad y perspectiva, eso es una perspectiva alineada Amén. con el Señor. Gracias, Evan. Creo que esto nos hace pensar a todos. Y yo creo que tú que me estás mirando, te pregunto, ¿qué estás multiplicando? Tal vez eres de los que sueñas con un de repente de Dios, pero todavía hay un despacio. Y estás orando, Señor, dame un de repente. Pero lo que multiplicas en el despacio se te va a manifestar en el de repente. Gracias, Evans. ¿Algunas últimas palabras que quieras compartir? ¿Algunas palabras que quieras dejar bien marcadas en nuestra audiencia que creas que puede marcar a mucha gente? Quiero dejar a todos los músicos con esa idea de que ser fiel, de servir a Dios, de buscar el reino de Dios sobre todo, no nuestro reino, no nuestro ministerio, sino servir y ser fiel, 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 te lleva a la fruta y al éxito. Y el éxito no es
como siempre tener un ministerio internacional, pero yo, como yo he dicho, y yo admiro y respeto 1000 veces más a alguien que lleva 20 años en el ministerio que alguien que ha tenido éxito por 2 años. Continuidad, consistencia. Exacto. Habla muy alto, aunque no tengas una mega iglesia, pero puedes tener consistencia y continuidad. Crecimiento poco a poco te va a llevar a algo mucho más grande que Madurez. crecimiento muy Ujú, rápido. ujú, así. Gracias. Y bueno, espero que este programa te haya sido de bendición. Y donde quieras que estés, compártelo, compártelo. Dale like acá debajo para que puedas estar recibiendo cada semana un podcast que seguramente no vas a hacer el mismo. Nos vemos en nuestro próximo podcast Insight. Chao, chao.